Bueno, nos fuimos, muchachos. Mucha suerte. Listo, gracias. Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña en la tarde de hoy. Muy complacido nuevamente estar con ustedes desde CIONet, que es la plataforma web que está conectando las empresas del sector marítimo, portuario y fluvial. Estamos creando un ecosistema digital competitivo y uno de nuestros objetivos es mantenerlos a ustedes informados, mantener la actualidad de lo que sucede en el sector. Por ello estamos publicando semanalmente noticias en nuestra plataforma CIONet. Los invitamos a que nos visiten y de igual manera estamos desarrollando este tipo de webinar sobre temas técnicos de carácter académico y estamos muy complacidos de realizar por segunda vez un webinar en asocio con Vademecum Marítimo, una iniciativa del señor capitán oficial mercante César Indaburu, quien ha sido muy activo con estos webinars y tiene ya un chat de más de 700 personas profesionales del sector, personas vinculadas al gremio, que por supuesto al desarrollar este tipo de actividades es para ellos importante el conocimiento que se está desplegando. Muchas gracias, capitán César Indaburu, por estar con nosotros también en nuestra plataforma CIONet. Y hoy, en el día de hoy, vamos a tratar un tema muy importante para la logística del transporte marítimo, como es la actividad del draft survey, el cálculo de calados, con el cual, por supuesto, nos dará una idea clara de la carga que lleva una embarcación y que en cabeza del señor capitán Francisco José Gómez Díaz, que nos acompaña en la tarde de hoy, pues ampliará este tema. La idea es que se lleven una percepción clara de lo que es esta actividad y posteriormente pensaremos en desarrollar un curso completo si ese es el caso. Me permito brevemente leer el currículo del señor capitán Francisco José Gómez. Es oficial de la Marina Mercante, egresado de la Escuela Naval Almirante Padilla como tercer oficial de la Marina Mercante. Es graduado como administrador marítimo de la Escuela Naval y cuenta con una especialización en administración y planificación del transporte multimodal de la Escuela Naval también. Se ha desempeñado como docente en la Cátedra de Logística de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de la Facultad de Negocios Internacionales, y ha sido docente también en las cátedras de Transporte, Naviera, Portuaria y Logística de la Fundación Universitaria TECNAR. Agradezco mucho al señor capitán Francisco José Gómez que nos acompaña en la tarde de hoy. Solamente brevemente la temática. Vamos a tan pronto el señor capitán Francisco José Gómez termine, el señor capitán César Indaburu nos acompañará haciendo una síntesis y acompañando todo el set de preguntas, para lo cual nosotros haremos un avisito desde nuestra plataforma para que ustedes, quienes nos acompañan en la tarde de hoy, puedan hacer las preguntas. Bueno, sin más preámbulo, señor capitán Francisco José Gómez, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes para todos. Ya pues con la presentación que hizo Carlos, suficiente para que ustedes tengan una idea de mi carrera o de mi desempeño laboral. Agrego, estuve navegando durante 10 años en la extinta flota mercante Gran Colombiana y después de la ley primera del 91, es decir, a partir de exactamente del año 93 me desembarqué y me he dedicado a todo en la parte del puerto, trabajando en diferentes operadores portuarios. Hoy estoy dedicado a hacer draft surveys, soy docente en la Escuela Naval, en algunas universidades y esperando pues ya, Dios quiera, pues la pensión para, digamos,
todo este tiempo de trabajo, pues ya procederá no a descansar, sino a estar más tranquilo. Entonces, quiero agradecer a César la invitación que me dio para presentar esto del Draft Survey, trabajo que estoy realizando actualmente. Llevo 2 años de experiencia como Draft Surveyor. Y entonces quiero darles conferencia va a ser una idea, no es un curso, es una idea para que tengan ustedes claro cómo se hace el proceso del Draft Survey y por qué se hace el Draft Survey. El Draft Survey o inspección de calados, aunque la palabra inspección de calados no se usa ni en español, ya el Draft Survey es un extranjerismo en nuestro idioma y sobre todo que pues es para el transporte internacional, entonces por todos lados es Draft Survey. Es el procedimiento que se realiza para determinar la cantidad de carga embarcada y desembarcada en un buque. Se efectúa una inspección inicial al arribo y una final al zarpe de la embarcación. Aclaro, aquí dice que en un buque, pero el Draft Survey se realiza en buques graneleros y en buques de graneles sólidos. Draft Survey no se hace normalmente en buques containeros. ¿Por qué es el Draft Survey? Porque la carga va a granel y a pesar de que se pesó y se entregó por báscula allá en los puertos, durante la navegación los cambios climáticos o lo atmosférico le puede ejecutar cambios a los productos, al trigo, digamos que puede o se expande a pesar más o alguna cuestión, el carbón se puede licuefar, es decir, al hacer licuefacción volver líquido, se pierde peso o alguna cosa, en fin. En general, hay unos cambios que se pueden ejecutar durante el transporte de la mercancía a granel sólida. Granel líquida no se maneja en toneladas, sino que maneja en barriles y entonces eso tiene otro procedimiento. El Draft Survey que vamos a ver hoy es para buques graneleros, tanto graneles secos, limpios como minerales, en fin, todo lo que tenga que ver con graneles. Entonces, ¿por qué, digamos, qué incluye en un barco el proceso que nosotros hacemos para saber ese carga? Realmente el Draft Survey es para saber cuánta carga se descargó o cuánta carga se embarcó. Entonces, en el buque vacío, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos 3 elementos. El light ship, que es el peso liviano del buque. Los estores, que en esa parte se maneja, que ustedes como oficiales, los que están navegando, los que han navegado, están lo que llaman la constante K. Y los que son variables, que son el lastre, combustible, el agua dulce y otros tanques generales que tenga de cargas líquidas. Ese es el buque vacío y con eso nosotros, cuando el buque está vacío, con esos datos es que nosotros iniciamos a saber el buque tiene esta constante, es decir, vamos a empezar el cargue, el buque vacío, para que al final hacemos otro procedimiento y agregamos la carga y sabemos cuánto el buque cargó. Porque con el peso, el buque cargado, pues los mismos 3 puntos más la carga. Eso, entonces, ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué es la carga? La diferencia entre el peso neto vacío y el peso neto cargado. O el desplazamiento neto inicial menos el desplazamiento neto final. Eso es lo que tenemos que averiguar. El peso del volumen de agua desplazada, el desplazamiento, además de la carga, incluirá el light ship y todos los líquidos deducibles que hablamos nosotros, el lastre, combustible, agua dulce, todo eso que no es carga. Y la constante K. Eso es importante. Ahorita vamos a, más adelante, al final de toda esta, digamos, entre comillas, teoría, vamos a ejecutar, les voy a presentar el procedimiento, el ejercicio, cómo se hace para que les quede más claro. Vuelvo y repito, no es un curso. Les voy a dar es lo básico del Draft Survey
para que tengan ustedes una idea clara de cómo se hace el procedimiento. Lo digo personalmente, yo durante la navegación que tuve, también 10 años, únicamente una vez, inicial, recién de graduadito, estuve embarcado en Granelco, en un buque granelero, pero era el tercer oficial, y el tercer oficial en el draft survey no se mete para nada, ni lo tienen en cuenta. De pronto lo tienen en cuenta para que tome la muestra de agua salada o para que sondee. Pero el resto, todo el draft survey se maneja con el primer oficial. Y ya teniendo nosotros esos valores, entramos a las tablas de desplazamiento que se encuentran en el buque y empezamos el procedimiento para el draft survey. Aquí está clarito. El draft survey debe realizarse. El primer oficial debe estar siempre con el draft surveyor para ejecutar el procedimiento del draft survey. Usted no puede hacerlo como draft surveyor independiente y después el primero hace el suyo y después, bueno, ¿cuánto le dio? No. Los dos en todo están juntos. Hacen todo el procedimiento hasta que se entregan. Se hacen cuando termine verificar primero cómo está, tal chica, mira, a mí me dio esto, tal, si tenemos pilas, tal cosa, se puede corregir, pero ojo, lo que usted calculó es lo que vale para la persona o para la empresa que usted lo contrató. Si el primer oficial le da diferente, no, que es que yo uso esto, no señor, ok, primero usted lo coge y verifiquemos a ver. Pero el draft surveyor es totalmente independiente y es su cálculo, pero lo puede comparar con lo del primer oficial, que normalmente puede dar igual, hay veces que no. Vamos para iniciar a ver unas definiciones generales que aplican para el draft survey. Estas todas las que vamos a ver aquí aplican para el procedimiento de la inspección o del draft survey. Tenemos el desplazamiento de un buque, es el peso total real de un buque. Simplemente recuerden que se expresa en toneladas y es el peso del buque multiplicado por la densidad del agua. Y entonces ahí le da a usted el desplazamiento del barco. Va manejando el principio de Arquímedes. No vamos a analizar qué es el principio de Arquímedes, simplemente de pronto la mayoría alguna vez lo ha aplicado y lo entiende. Entonces, el principio de Arquímedes se aplica aquí en el desplazamiento para saber exactamente qué es el peso del buque. Ojo, desplazamiento es el peso de todo lo que tiene el buque a bordo. El peso muerto es la capacidad de carga del buque. La capacidad, lo que el buque puede cargar. Ojo, todo lo que incluya, todo, se mete lastre, se mete carga, combustible, el buque tiene un peso muerto X y eso es todo lo que puede meter, no en carga, en capacidad de montarle al buque diferente, sea carga, sea combustible, sea. Entonces todo eso se suma y esa es la capacidad del buque, el peso muerto. El buque ligero es el peso del buque en el momento en que lo tiraron al agua. El día que lo tiraron al agua se hizo el cálculo y ese es el peso, lo que realmente pesa el buque. Sin combustible, sin lastre, sin tripulación. Únicamente se incluyen en algunas los combustibles o los líquidos que se encuentran en la tubería, que se requirieron durante la construcción para probar los generadores o alguna cuestión. Entonces, ese líquido que está ahí, ese sí suma, pero no es despreciable. Entonces, el lightship es el peso en sí del buque. El tonelaje bruto y el tonelaje neto. Sabemos nosotros que ese tonelaje es volumen, no es tonelada, sino volumen. Es tonelaje, el que cuando el buque sale es el tonelaje internacional. El buque sale dentro de sus certificados el tonelaje internacional, que ese sí se lo hacen en el puerto, que es el que va a aplicar para todo el mundo. Recuerda que tenemos tonelaje neto y grueso del Canal de Panamá y del Canal del Suez y de algunos otros elementos que difieren bastante con el tonelaje internacional. Y ese tonelaje se utiliza más que todo es para las tarifas que el buque debe pagar en los puertos.
Usted ve, para pasar el canal es por base del tonelaje grueso, en algunos puertos el muellaje es con base del tonelaje. Para eso es ese tonelaje, para efectos de tarifas. La eslora entre perpendicular. Realmente el buque se hace, o los cálculos todos se hacen con base en la eslora entre perpendicular. Los datos hidrostáticos de un buque se calculan por parte del constructor a partir de la sección entre estas dos perpendiculares y luego se añaden las dos secciones restantes. Por eso existe eslora entre perpendicular y eslora total, porque en la eslora total están incluidos esos dos pedacitos adicionales, que es la proa donde va el bulbo, donde está lo que está a proa de la perpendicular de proa y lo que está a popa de la perpendicular de popa, para que el buque quede dentro de un cuadro. Entonces, por eso está la eslora total, pero nosotros todo lo utilizamos con base, o los cálculos para esto se hace con la eslora entre perpendiculares. Aquí está un grafiquito, la eslora entre perpendicular, la eslora perpendicular media, la distancia entre las marcas de calado perpendiculares. Lo voy a explicar un poquito más adelante, porque el buque, cuando se pintan los calados, normalmente no se pintan o no están en las líneas, en las perpendiculares. Entonces, por eso hay que hacer también unas correcciones que las vamos a ver adelante. Esa es la distancia de las marcas de calado entre perpendiculares. Fíjese que ahí está la perpendicular de proa y la perpendicular de popa. La perpendicular de proa, que es esta, la perpendicular de popa y la perpendicular media, que esas son las que se utilizan para todos los efectos de estabilidad y para cálculos en los buques. El quebranto y el arrufo, que son en los buques graneleros, se presentan mucho más que en los buques containeros, alguna cuestión, debido precisamente a esa distribución de las cargas, el quebranto y el arrufo. Para que tengan ustedes una idea así general, quebranto es cuando usted coja usted un palo y pártalo. Usted siempre, eso se llama quebranto. Normalmente la mitad del barco es menos profunda o menos se inclina hacia arriba. Lo contrario es el arrufo. Si usted lo coge y el medio es más profundo o tiene más calado que la proa de la popa, y usted lo detecta cuando toma los calados, se da cuenta si el buque tiene quebranto o arrufo. La perpendicular de popa y la perpendicular de popa, que ya las vimos, que son las que se utilizan para todo de los cálculos, para tomar los calados y toda esa cuestión. El calado, la distancia desde el fondo de la quilla hasta la línea de flotación, es decir, lo que está el buque hundido. Aquí hay una cantidad de definiciones que estoy seguro que la gran mayoría de los que están lo entienden y dirán, no, pero es que esto ya lo hemos visto. Simplemente lo estoy colocando en general porque estoy seguro que hay muchos que están aquí en la webinar que de pronto no han estado a bordo o no conocen de los barcos, manejan logística y todo. Por eso entonces quise meter estas definiciones básicas que los que hemos navegado, los que navegamos, los que trabajamos con barcos, las conocemos y las entendemos, pero por eso las quiero ver, porque esto es en general, es para todo el mundo que entienda, para los hayan navegado o no, o trabajen con buques o no, para que me entiendan todo el procedimiento. Están las marcas de calado. Ahorita les voy a mostrar, se va a ver la foto de cómo son las marcas de calado, que son los buques en los ambos costados, tienen pintados los calados para uno poderlos saber exactamente en un momento dado cuánto el buque está calando. Entonces, los calados están pintados en los costados. Quilla plana es cuando el buque tiene el calado de proa igual al calado de popa. No hay asiento, el buque no tiene una diferencia. Esa es la quilla plana, cuando los calados son iguales en proa y popa. Corrección de calados es la corrección aplicada al promedio del calado de popa, y esa parte que es parte del proceso del draft sorbe. Ahorita más adelantico les explico, cuando ustedes navegan en buques diferentes a granel, cómo es la diferencia de los calados, la toma de los calados. Corrección por asiento, que se deben hacer en el proceso del draft survey, porque ahora también le verán en el plano por qué esa corrección por asiento, porque recuerden que
se toma todo con base en la perpendicular de proa y la perpendicular de popa, y los calados, las marcas de calado normalmente no están sobre las perpendiculares. Por eso hay que hacer a veces unas correcciones de trimado o corrección de los calados. El calado medio real. Hay en estos buques graneleros para el draft service se utiliza el calado medio real. En los otros buques usted utiliza el calado medio aparente porque usted no necesita saber exactamente, porque usted no va a averiguar carga, sino usted lo que quiere saber es cuánto está calando su buque para efectos de arribo a puerto, de navegación, bueno, en fin, para otras cuestiones diferentes. Entonces, el calado medio real se utiliza para el draft service. Ahorita también vamos a hacer un procedimiento al final y lo van a entender más claro. Toda esta teoría que estamos viendo la vamos a ver al final en un procedimiento para que les quede más clara la idea de todo eso de que estamos aquí hablando. Sonda es la distancia desde el fondo del depósito hasta la parte superior del líquido. Y el ulaje es la distancia desde la parte superior del líquido hasta el tubo de sonda. Yo normalmente utilizo la sonda y no uso ulaje. Lo que pasa también es que el ulaje se utiliza para cuando los tanques de lastre están tan llenos, tan full, alguna cosa, se utiliza el ulaje. Pero para mí yo siempre, a pesar de que estén llenos, uso la sonda. Para mí es más exacta que el ulaje. Pero hay gente que usa el ulaje, hay gente que usa la sonda, dependiendo. Pero siempre el ulaje es para cuando los tanques están casi llenos o llenos. Cuando están a mitad o alguna cuestión o estén, normalmente se hace la sonda porque va hasta el fondo. El tubo de sonda, pues es esa guía por donde se mete la cinta de sonda para poder calcular cuál es la sonda realmente del barco. El centro longitudinal de flotación. Tengan en cuenta esa palabrita o ese elemento. Es importantísimo para el draft service. La distancia del centro de flotación desde el centro del barco a la perpendicular de popa. Ahora vamos a ver y van a dar cuenta todas las veces que usted cuenta, ve el LSF, que significa Longitudinal Center Floating, centro de flotación longitudinal. Ténganlo en cuenta, que van a ver que lo van a utilizar, que va a ser un dato necesario. El MTC, que es el momento de cambio de acento por 1 centímetro. El TPC es las toneladas por centímetro de inmersión. Es decir, ¿cuántas toneladas requiere el buque para hundirse 1 centímetro? Esta parte se maneja en el calado medio. ¿Cuánto requiere? Ese es el TPC. Y el MTC es el momento. Aquí, por ejemplo, tengo una para aclararles un poquito más. Dice, un buque que tiene un peso de 400 toneladas cargado a 30 metros a proa del centro de flotación, en un buque producirá un momento de 400 por 30. Es el momento de trimado necesario para cambiar el trimado del buque 1 centímetro. El MTC y el TPC, ambos es 1 centímetro. Es decir, 1.200 toneladas metro. Si el MTC, que usted lo encuentra en las tablas hidrostáticas con el calado que encontró, le da que es 500, entonces el cambio de asiento que este peso cargado producirá es de 24 centímetros. Vamos a verlo así por encimita, no vamos a profundizar y toda la cuestión porque la idea es que toda esta teoría que estamos viendo les quede a usted un poquito clara para con el procedimiento ya les quede claro qué es lo que se hace con un draft service. Yo personalmente ignoraba, porque nunca lo hice, no sabía. A mí me hablaban que vamos a verificar los pesos de un granelero, eso se hace por draft service. Yo me imaginaba que era mirar los calados, si uno entraba a las tablas, ¿saben el buque tiene tanto? No, eso no es así, es un poquito más complicado y eso es lo que estamos nosotros haciendo ahora. Las marcas de verano, que son las que ustedes ven en la mitad del buque, en el casco, donde están las marcas de Plimsoll. La línea de carga de verano, que es el máximo calado que el buque puede tener normalmente en summer, que es el del verano, que es el que manejan normalmente los barcos. La línea donde está la marca de Plimsoll, esa línea que parte, esa es la marca de verano.
lo que máximo que se puede el buque calar en verano. Hay unas variables cuando el buque está en agua dulce o está en el trópico que le dan posibilidades de un poco más de calado por las condiciones del mar, que no son tan pesadas, a diferencia que si usted va al trópico, al mar del norte. Entonces, esas son las marcas de la línea, la marca de calado y la línea de verano. Y el francobordo, la distancia entre la parte superior de la línea de cubierta y la superficie del agua. Eso es, digamos, la flotabilidad que tiene el barco o la reserva de flotabilidad que tiene el barco. Eso es el francobordo, que tiene que tener uno mucho cuidado, no reducirlo más de lo que está autorizado, que está certificado, porque el buque puede hundirse. Entonces, el francobordo es el que le da a usted esa reserva de flotabilidad. Y estas son las marcas de calado. Esto es lo que ustedes ven en el costado del barco, en la parte media del barco. Las famosas marcas de Plimsoll, que es la bolita. El GL o la palabra que aparecen es la casa clasificadora que pertenece, que es en este caso GL German Eastern Lloyd, de la otra AB, American Bureau. Y aquí en la parte izquierda, ustedes ven, aquí en la parte izquierda ustedes ven que lo van a ver en la borda del buque. Ustedes se asoman ahí y ahí ven esa rayita blanca. Ese es el francobordo, la línea de francobordo, de ahí hasta hasta el agua, hasta el borde del agua. Ese es el francobordo que tiene el buque. Esa es la reserva de flotabilidad. Entonces, estas son las marcas de verano que ustedes normalmente van a ver en un barco. Y nunca van pintadas. Pintadas en el sentido de que las pinten, no, van soldadas, porque esas no se pueden modificar. Si se modifican es porque el buque entró a dique, hizo sus cálculos y las pudo modificar. Pero van soldadas porque eso está certificado al momento de la construcción del buque. Entonces, esas van a irse, no pueden variar. Hay buques que ustedes van a ver y van a ver que tienen otra diferente, pero porque hicieron el cálculo, porque el buque le hicieron algunos cambios y le modificaron. Pero eso se hace con cálculos y en el astillero. No es a gusto del oficial. Ya viendo eso nosotros, ahora vamos a meternos, ahora sí, con el draft survey. Vamos a meternos ahora sí en el negocio. ¿Cuál es el equipo necesario para efectuar el draft survey? Los elementos que usted debe tener o que el inspector debe tener, no necesariamente de su propiedad, sino que deben existir en el momento de efectuar el draft survey. Primero que todo, el hidrómetro o el densímetro, porque nosotros necesitamos medir la densidad donde el buque está flotando, porque es diferente en Santa Marta, es diferente en Barranquilla, en Cartagena, en Europa, tiene diferencias, y eso nosotros necesitamos, que también lo vamos a ver adelante, hacer una corrección por densidad. Por eso el densímetro. La cinta de sondeo de acero, esa normalmente es la que usa el buque para sondear. La pasta para detectar, que usted ve que cuando uno va a sondear le echa la pasta, que es una pasta que cambia de color cuando entra en contacto con el agua, y puede uno saber exactamente cuál es la sonda de ese tanque. El bote disponible para leer las marcas. Ahorita les vamos a ver por qué se necesita el bote. Una linterna para el caso de que se haga de noche, poder ver uno los calados. Cinta métrica, a veces necesita uno, o la cinta que tiene el buque a veces está un poco gastada o algo, entonces necesita uno tomar la medida porque no se ve, sobre todo en la pesa que tiene al final, no tiene medida, entonces hay que medir exactamente los centímetros, alguna cuestión para la sonda, entonces tener una cinta métrica, el bloc de notas para tomar todos los datos de lo que usted está realizando, un computador y el software o el formato del draft survey. Normalmente uno no maneja ningún papel, no se manejan papeles, todo se maneja online, te mandan a usted la información, los documentos, el primer oficial te los entrega, los datos, las tablas y todo lo hace usted en el computador. Normalmente uno no tiene papeles,
Documentos no tienen, no se necesitan. Lo único es cuando usted de pronto va a imprimir el certificado y se lo entrega ya físicamente al buque. Pero normalmente todo se mantiene en el computador. Aquí está para que ustedes vean más o menos los elementos. Ven ustedes las herramientas, la sonda, tiene la cinta métrica, el tubo para tomar las muestras, el higrómetro. Importante que tengan en cuenta cuando ustedes tengan el hidrómetro, normalmente, ojo, es importantísimo que el surveyor tenga su propio densímetro o hidrómetro y el buque tiene el suyo. Y cada uno toma, el buque toma la densidad con el de él y yo tomo la densidad con el mío. Si hay diferencias, señor, usted haga sus cálculos con su densímetro, con su valor y yo hago las con el que yo tomé. Que al final tiene que dar el valor igual porque usted utilizó el mismo densímetro, las diferencias, alguna cosa son las mismas. Entonces, es importante que el inspector o el surveyor tenga su densímetro y que esté certificado. Uno debe cargar el certificado del densímetro porque hay a veces oficiales que son un poquito así como meticulosos y le exigen a uno muéstrame el certificado o porque lee usted diferente o alguna cosa, muéstrame el certificado, sí señor, tal cosa. Entonces anda usted con el densímetro y con el certificado. Siempre lo lleva usted dentro de sus documentos o dentro de las cuestiones que lleva, los elementos que lleva para la inspección. Los documentos que uno requiere. Estos se los mandan a usted, la agencia se los manda online, está por correo, está usted ni los imprime, simplemente va tomando datos de ahí. La lista de tripulación, porque uno requiere dentro del formato para el informe el nombre del capitán, el nombre del primer oficial, si va a ser algunas veces el nombre del jefe ingeniero, porque también él entrega algunos datos, el plano de cargue, para saber cuánta carga viene para el puerto, cómo viene distribuida, el bill of lading. El bill of lading yo muy pocas veces lo pido. Yo con el plano de carga ya está claro, el pack, el bill of lading le certifica a usted la carga que es lo que usted va a descargar. Pero en el plano estiva bien y este es el bill of lading. Lo recibo y miro, verifico y confirmo, pero no lo utilizo mucho. El sheet particular o particularidades del buque, que eso sí es importante porque usted va a sacar de ahí una gran cantidad de datos que ya los vamos a ver ahorita en el formato. Las tablas hidrostáticas, porque es donde salen también todos los datos para hacer el cálculo. La tabla de sonda de tanques, para verificar usted cuánto lastre tiene el buque. La corrección de calados o el draft correction, que es otro plano que tiene el buque, donde están las distancias, las medidas de las distancias de las marcas con respecto a las perpendiculares. Porque recuerda que todo lo que nosotros hacemos, las correcciones que se hacen a los calados, es para llevar los calados a las perpendiculares. Entonces, el draft correction tiene las distancias que uno va a requerir para cuando va a hacer ese cálculo. Y la información sobre la constante K. Esa hay que pedirse siempre al primer oficial. Yo no la he visto nunca en el sheet particular. Lo que pasa es que la constante K puede tener variaciones. Entonces, uno, primer oficial, por favor, dame la constante K del buque, tanto tal. No olviden, porque a veces se le pasa a uno pedirla y cuando va a hacer el cálculo, pero me está dando muchísima carga. No, es que no metí la constante K. Entonces, esa se le pide al primer oficial, la constante K, y uno la introduce en el punto, en el sitio donde tiene que introducirse, ahí en el cuadrito donde pertenece. Ya vimos entonces mis elementos que necesito como draft surveyor, los documentos. Ahora vamos a ver en sí, para que a ustedes les quede claro, el procedimiento para efectuar el draft survey. Lo primero que se hace cuando usted llega al buque, se presenta, o muchas veces yo personalmente cuando el buque arriba, casi nunca subo inicialmente, espero que el primero baje, porque lo primero que se hace es la lectura de calados. Leer los calados. Ese es el primer paso del procedimiento del draft survey. Y a diferencia de los buques de carga general, en fin, de containeros, se toman los 6 calados. Usted en un buque containero, un buque de carga general, como no va a utilizar los calados para mirar qué carga tiene, porque usted ya sabe que tiene, porque los contenedores tienen un peso específico, claro, la carga tiene ya pesos exactos, en el granel no. Entonces usted tiene que tomar los 6 calados.
por estribor y por babor, por el sitio de atraque y por el costado contrario. Entonces, primero vamos a hacer, el primer oficial, soy el draft surveyor, vamos a hacer la inspección la verificación de los calados. Se hace la verificación de los calados. Siempre todo lo que se hace en el draft survey debe estar el surveyor y el primer oficial. No puedes hacerlo independiente, nada independiente. Entonces, usted tomó los calados, proa, sección media, popa, estribor y respectivamente. Ya tomamos todos los calados. Regresamos, llegamos al buque y ¿qué procedemos a hacer? El muestreo y pruebas del agua de mar para conocer la densidad del agua en el muelle donde usted se encuentra. Porque ese es otro dático para la corrección. No de calados, sino de desplazamiento. Pero es otra corrección y es muy importante. Esa corrección, tomar la densidad de la forma más clara, más exacta posible es importantísimo porque esa diferencia de 1.015, 1.016, 1.020, si ustedes empiezan a hacer esos cálculos con la diferencia de desplazamiento al final es bastante. Entonces es importante tomar un dato lo más exacto posible. Ahorita vamos a ver los pasos uno por uno, cómo se realizan. Luego de tomar los datos, se procede a realizar las correcciones de calados por distancia entre marcas y por deformación. Aquí hay una parte que me faltó importantísima. Y después de eso es el sondaje de los tanques. Primero vamos a sondear los tanques, se toman los datos y se hacen todos los cálculos para saber exactamente cuánto lastre tiene el buque. Hay buques que vienen con 12 tanques, hay buques que yo he atendido buques hasta con 30 tanques. Entonces, lógicamente, pues, eso es un tiempo que se lleva en Drasorbe. Hay buques que tienen tanques de lastre, babor, estribor, tanques profundos, tanques de superficie. Tienen una cantidad de tanques, otros solamente vienen con 12, bueno, en fin. Pero eso varía de acuerdo al barco. Pero sondear los tanques, tanto de agua lastre como los de agua dulce. Normalmente, dentro de los otros tanques que se utilizan también, que son los combustibles, se le pide la información al primer oficial, porque normalmente el jefe ingeniero la entrega, porque en ese dato normalmente no se sondea, se entrega por los manómetros que tiene y entregan el dato, el buque, a no ser de que usted vaya a hacer un búnker sorbe, que eso es diferente. Y ahí sí se sondean los tanques cada uno. Entonces se reciben del primer oficial esos datos. Luego tenemos todos esos datos. Ya tenemos los calados, tenemos el lastre, tenemos la densidad del agua. Empezamos a hacer los cálculos. Entonces cogemos y realizamos las correcciones de calados por distancia entre marcas, por deformación, en fin. Entramos a las tablas, tomamos todos los datos que se requieran, que ahorita vamos a ver cuáles son los que se requieren. Después tenemos con todos los datos un desplazamiento bruto. Con ese desplazamiento bruto, entonces le tomamos los deducibles. Hay que deducirle el agua, todo lo que tomamos, lastre, combustibles, toda cuestión hay que quitarla porque eso no es carga. Yo lo que voy a buscar es el peso real de la carga. Entonces, todo eso lo tengo que quitar. Se llaman deducibles. Ya lo vamos a ver qué es. Y usando un programa preestablecido, se calcula la cantidad de carga al arribo y al zarpe para definir por diferencias la cantidad de carga embarcada o desembarcada respectivamente. Realmente, el draft survey, el punto que llegamos nosotros es desplazamiento neto inicial, desplazamiento neto final. Hacemos la resta y nos da el total de carga descargada o el total de carga embarcada. Ese es realmente el punto donde llegamos. Desplazamientos netos, que es donde llegamos al final, y de ahí sacamos nosotros y sabemos realmente cuánta carga tiene el buque o descargó el buque o cuánta carga embarcó el buque.
Vamos a ver entonces ahora los procedimientos de cada cosa que nosotros vimos ahorita, de todos los pasos que vimos. Empezamos por el principal, que es la base del cálculo, y es la lectura de calados. Lo primero que se hace siempre que llega el buque, primero vamos a la lectura de calados. Cogemos, hacemos la lectura de calados. La lectura de calados, hay dos formas. Normalmente desde las escalas marcadas en el casco del buque, es decir, que tú las ves físicamente, o medición de calados desde puntos fijos de referencia. Yo le digo, en los 2 años que llevo, siempre lo he hecho con las escalas marcadas en el casco del buque. El caso de medición de calados desde puntos fijos de referencia se hace porque en algunos puertos o el inspector no consigue la lancha, o no hay lancha, o no tiene lancha, entonces no puede ir al costado, a pegarse ahí al costado del barco para ver los calados, entonces utiliza medición de calados desde puntos fijos de referencia. Yo personalmente nunca los he hecho, siempre lo he hecho por las marcas, porque en los puertos que he trabajado para la terminal, y la terminal me suministra el bote. Los buques usualmente tienen marcas en calado, proa, popa, y en el centro y en las 2 bandas del buque a babor y a estribor. Las escalas de las marcas usted las pueden encontrar en sistema métrico o en sistema inglés. Yo, todos los buques que he hecho están en sistema métrico, en metros. No he hecho el primer draft survey con buques en sistema inglés, es decir, con pies. No lo he hecho nunca. Pero hay barcos que vienen en pies y hay barcos que vienen en metros. Entonces, hay unas pequeñas diferencias que usted tiene que tener en cuenta. Las distancias, cuando son en metros, la distancia de la base del número a la base del otro es de 20 centímetros. Como de 88, 90, 88, 90, 92. Y la distancia entre un número y otro es de 10 centímetros. Entonces, eso usted tiene que conocerlo, porque para saber si el calado es 880, 881, 882, 883, que lógicamente que usted lo hace a un cálculo visual. Puede que sea 881, 5, pues no llega uno a ese punto, pero sí verifica que sea lo más exacto posible, porque una diferencia de 1 centímetro en calado nos puede dar una diferencia en peso, dependiendo del TPC del buque en ese momento, de las toneladas por centímetro. Entonces, en ese momentico, entonces es lo más importante leer lo más exacto posible el calado. Siempre uno lo lee con 2 decimales, 980, 981, 985, Ese es para darlo lo más exacto posible. No, como le digo, nunca lo he utilizado en pies. La diferencia en pies de un número a otro es de 1 pie, y entre números es de medio pie. Para esas medidas tienen que tener uno claras para poder tomar el calado exacto. Las lecturas de calado. Durante una inspección de calado se mide el calado del buque. Se mide en los 6 puntos. Los 2 de proa, los 2 medios y los 2 de popa. Y con eso nosotros tenemos un calado medio. Ahí, cuando usted tiene en los buques de carga general, los buques que no son graneles, diferente a graneles, el calado que usted realmente toma, o el calado medio que le da, es el calado medio aparente, porque no tiene ninguna corrección. Y a usted no le interesa en un buque carguero, un buque containero, va el primer oficial, el calado de proa 7.5, el de popa 7.6, entonces el calado medio está listo. Ya eso es lo que tengo, es lo que me interesa, porque yo quiero saber es, para efectos de mi estabilidad, el calado del buque. No necesito el calado exacto, porque el calado exacto se utiliza, o el calado que llamamos nosotros para el cálculo el medio de medios, porque usted toma los 6 calados y de ahí va a sacar el calado medio, se llama calado medio de medios con las correcciones respectivas, es el que usted entra ya a las tablas para que le dé un valor exacto de
la carga, para poder sacar el peso real de la carga. Siempre, lógicamente que es muy difícil de que a usted le vaya a dar exactamente el buque tiene tanto, siempre le va a dar un poquito más, un poquito menos. Se aceptan entre 0 y 0.5%, digamos, de diferencia por mermas o cualquier cuestión, o simplemente porque usted no tiene pues el ojo exacto para que le dé a usted el centímetro, medio centímetro, tal menos más. Entonces se aceptan, digamos, unas diferencias, unas menos o más de entre el 0,5% más o menos. Eso es lo que se maneja para cuando entrega uno el certificado del barco. Para los cálculos del draft survey, los calados deberían de leerse en las perpendiculares del buque. Ahí está por qué hay que hacer correcciones. Por diversas razones, rara vez las marcas de calado coinciden con las perpendiculares. He visto varios que la perpendicular media sí está coincidiendo con el calado, la marca de calado coinciden con la perpendicular media, pero con la de proa y popa nunca he visto que coincidan. Siempre hay que hacer la corrección. Y si el buque está popado, tiene unas valores, no valores, disculpe, tiene es más, es negativo o es positivo. Si el buque tiene unas condiciones, ya eso, cuando ustedes de pronto hagan, ya si quieren profundizar más en esto y hacen un curso, ya les darán más específicamente negativo cuando esto. Yo solamente les voy a dar a ustedes una idea general aquí de esto. Los calados se deben leer lo más cercano posible a la superficie del agua, a modo de eliminar por completo el error de palaraje, como ustedes lo ven en la foto. Ver uno lo más cerquita, lo que pueda. Por eso es preferible leer los calados desde una lancha, porque para hacerlo con referencias es muy difícil. Usted le puede dar el calado muy cercano, pero es muy difícil, a diferencia de que usted lo ve físicamente. Claro que también depende de ese swell que tenga el mar en ese momentico, porque si lo coge usted tranquilo, listo, es una lineecita, pero hay veces que la brisa que está corriendo da un movimiento, entonces hay una variación y entonces uno tiene que empezar a ver, analizar cuál es el verdadero calado, tener en cuenta hasta dónde sube, hasta dónde baja y empezar como a tomar unas medidas para tomar un calado medio, digamos, real, un calado para poderlo tomar ahí, que es un poquito complicado y ahí, digamos, la exactitud es un poco más difícil. Pero es importantísimo que usted trate, como pueda, con un bote para estarlo más cerca y poder ver físicamente los calados. Así más o menos es que ustedes ven los calados. Aquí hay una imagen. Usted ve que tienen en pies y en metros. Los buques no vienen así. O vienen en pies o vienen en metros. Lo que pasa es que, digamos, para ejemplo, se hizo esta imagen con pies y metros para que tengan una idea cómo más o menos viene. Pero es así como ustedes van a encontrar los calados. En la proa, en la popa y el calado medio. Esta es la imagen que ustedes van a encontrar. Aquí en este caso pues están todas por estribor para tomar la lectura de calados. Ya después de que usted miró la lectura de calados, ya las tiene, entonces vamos a tomar la densidad del agua de mar. Ustedes saben que es las tablas para que. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer la densidad del agua de mar? ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos? Porque los cálculos que tienen todos los barcos en las tablas hidrostáticas están con densidad del agua de mar 1,025. Todos los cálculos se hacen con densidad del agua de mar 1,025. Y como eso varía dependiendo de donde usted se encuentre, entonces por eso hay que hacer la corrección. ¿Por qué? Porque si está más denso, si la densidad es mayor, 1,025, 1,030, el buque va a flotar menos, es decir, va a flotar menos. O si usted es menos de 1, va a hundirse más. Por eso está
en los puertos, sobre todo de agua dulce, usted tiene que tener en cuenta que usted viene con 8,5 metros y de acuerdo al FWA, que es el Freshwater Allowance, que usted lo van a encontrar en las tablas, es decir, lo que el buque se hunde en agua dulce, entre 1,025. Entonces, es importante, aquí sobre todo, por ejemplo, en Barranquilla, que con esas limitaciones que tiene de calado, que le digan a usted, no, el calado está en 8,2 y usted tiene en Cartagena, no tengo 8,2. No, señor, recuerde que usted va para Barranquilla y se le va a hundir normalmente unos medio pie, que es más o menos como 15, 20 centímetros el buque. Entonces, eso es importante que usted tenga ese dato. Por eso hay que hacer correcciones de densidad. Y la densidad nosotros sabemos que son toneladas por metro cúbico, con base el agua dulce, que es 1. Un metro cúbico de agua es igual a 1 tonelada de agua. Y el agua de mar es 1,025 toneladas por metro cúbico. Esa es las referencias que existen para usted tomar la densidad y hacer las correcciones respectivas. La densidad del agua en el momento del estudio de calado también se determina por mediante el densímetro. Usted toma el tubito que tiene usted para tomar muestras con el agua de mar y mete el densímetro y ahí tiene usted con su densímetro la densidad del agua de mar en el sitio de atraque, donde usted, o de atraque no, en el sitio donde está flotando el buque en ese momento. La densidad del agua en la que se realiza la inspección del buque influye directamente en el calado del mismo, por lo que le estaba diciendo, por la densidad. Seguro que si usted va si metiera el buque en un tanque de petróleo, se hundiría más que si usted mete el buque en agua de mar, porque la densidad es mucho menor. Entonces el buque se hunde más. Teniendo en cuenta que las tablas hidrostáticas y las curvas de estabilidad están precalculadas para desplazamiento de un buque en agua con densidad estándar de 1,025 toneladas por metro cúbico, la densidad del agua de mar. Todas las, los cálculos que tiene las tablas hidrostáticas del buque están con base a 1,025 de densidad de agua de mar. Entonces, por eso hay que hacer las correcciones. Asegúrese de que en el momento de medir la densidad, el densímetro esté flotando libremente. A veces el tubito lo mueve usted y golpea la pared del tubo. No, tiene que estar totalmente libre para usted mirar exactamente la densidad, para ver en el densímetro exactamente la densidad. Que es así como tienen ustedes la foto que ven ustedes ahí. Ese es el densímetro, ahí está, y usted se verifica y ahí le va marcando a usted la densidad del agua de mar en el sitio donde el buque está flotando en ese momento. Para tomar la muestra de agua de mar, hay un procedimiento, digamos, que se estandarizó, alguien analizó y toda la cuestión, y en fin, y se estandarizó esa medida, y es tomar la muestra de agua en la mitad del barco, ahí en la perpendicular media del costado contrario al atraque. Se debe tomar la muestra del costado contrario al muelle, en la mitad de la cubierta. Entonces, usted tiene la pipeta o tiene el tubo para tomar la medida. ¿Y qué se debe hacer? No es que usted llega, coge, metió un poquito y sacó, no. Normalmente, el procedimiento que se hace es, que está aquí, digamos, ustedes lo ven aquí escrito, es el calado medio. Usted toma el calado medio que le dio en popa, que le dio a babor y que le dio a estribor, y saca la mitad. Entonces te dice, mire, el calado medio que me dio fue 10,5 metros. Entonces, ¿qué se hace? Usted, con un heavy line, con una cuerda que tenga o alguna cosa, baja esa tubo para la muestra hasta el nivel del agua y le suma o coge el cabito y le coloca la mitad del calado medio. Si le dio 10 metros, entonces 5 metros más de cabo. Los tiene ahí y suelta el tubo para que se vaya 5 metros de profundidad y espera un momentico hasta que se llene y ahí sí lo toma. ¿Para qué?
porque es que el agua a ras o en la superficie es diferente la densidad, porque está, digamos, incide la lluvia o incide si hay algún canal de desagüe y va a variar. Ya a la mitad del calado medio del buque, alguien, digamos, estudió, analizó y dio cuenta que le da una densidad más real, y por eso se hace de esa forma. En los buques graneleros, en esa que se hace, dice que en la mitad del barco, es para los buques graneleros estándar, el famoso Handymax, que son los buques que ustedes ven aquí en el Caribe o que ustedes ven aquí en Colombia, que son buques de 190 metros, 30 metros de manga, 12 metros de calado, 50.000 toneladas. Ese es el Handymax, que es el buque que viene aquí. Entonces, se toma en la mitad únicamente, porque la distancia del barco, pues la diferencia de pronto no es mucha. Pero en el caso de un Valemax, que es un buque de 400 metros, de 300.000 toneladas, pues va a haber una diferencia de pronto por esa longitud. Entonces se recomienda en ese caso tomar una muestra en la proa, una muestra en media cubierta y una muestra en popa. Y de las densidades que le dio, sacar el promedio. Pero normalmente en lo que tenemos nosotros aquí, se hace en la mitad del barco, a la mitad del calado medio, se toma el agua y se toma la muestra. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. El recipiente o probeta que se use para sacar el agua debe colocarse a nivel del agua y agregarse a los 5.1 metros, aquí hablando del ejemplo, el buque tenía 10 metros, para que sea una muestra de agua representativa. Entonces, usted lo pone en el nivel del agua, le pone los 5.1 metros y ahí sí suéltalos para que se vaya con el peso. Normalmente son tubos, normalmente son metálicos para que tengan el peso, porque si usted pone uno de PVC, lo que pasa es que flota y no, tiene que ser un tubo pesado para que baje lo más rápido posible. Entonces, normalmente los tubos de muestra que se tienen son tubos de hierro. Este es el que yo utilizo. La foto que están ahí es el que yo utilizo. Fíjese que tiene una cuestión en la tapa para evitar que cuando entre el principio enseguida se llene. Entonces tiene esa tapita con esos huequitos para que se vaya llenando despacio, para que alcance a llegar hasta los 5 metros o los 4 al calado medio. Se deja, usted observa clarito, se observa muy claro las burbujitas que va dejando hasta que se llena. Y entonces ahí sí ya lo llama y entonces sí está tomando la densidad del fondo del agua, la profundidad que usted metió. Entonces, por eso se utiliza normalmente ese tubo con una tapita para que tenga unos huequitos pequeños y se llene más despacio. Y aquí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. La medición de la densidad debe hacerse inmediatamente se saque la muestra del agua. Usted salió, vaya a la borda, en la misma borda del buque, o vaya a la bodega ahí enfrente, pone el tubo. En el mismo lugar donde se tomó la muestra, buscar un lugar protegido de la brisa. La probeta debe quedar vertical. El densímetro debe flotar libremente y no tocar las paredes de la probeta, así como está en la foto. La mete y verifica la densidad estándar. Esa es la forma de tomar y anota uno con el primer oficial la densidad estándar. Listo, ok, perfecto. Este es un ejemplo de cómo usted lo va a ver para que le dé exactamente la medida. Es una imagen de cómo va a tomar la densidad para que le dé exactamente. Después de eso, vamos a sondear los tanques de lastre. Ya terminamos la densidad. Primero vamos a sondear los tanques de lastre. Hay veces que el primero acompaña a los tanques de lastre. A veces va uno con un marino y el marino le va dando los datos por radio al primer oficial, o el marino lo va anotando y uno también lo va anotando y lo lleva. Ya listo, ahí están y se hacen todas las sondajes de todos los tanques de lastre que tenga el buque. Cada compartimento capaz de transportar agua debe ser cuidadosamente inspeccionado y sondeado, dejando tiempo suficiente para que las fluctuaciones de nivel de vías a la retirada de las tapas de sondeo, es decir, cuando el buque
cuando el tanque viene lleno, usted abre y a veces siente que sale el agua. Entonces hay que dejarlo que salga, que esa agua salga en el caso de que esté full, para evitar de que las burbujas o se creen burbujas en el tanque y le vaya a usted marcar mal. Entonces usted abre, si no hay ningún inconveniente, no está, toma la sonda. Yo, como le digo yo, siempre lo hago por sonda. Así esté el tanque lleno, lo hago por sonda, no por ulaje. Cuando se encuentre en un atracadero expuesto, esta partecita que está aquí, no me ha pasado nunca. No sé, en algún puerto que siempre estén abiertos, es un poquito del movimiento del barco. A pesar de estar atracado, el buque se mueve. Entonces, el movimiento del buque puede crear errores. Para superar este problema debe tomarse varios sondeos. Es decir, es un poquitico más cuidadosa la cuestión. Yo siempre, pues en Cartagena, con una valla tan abrigada, hay brisa, alguna cosa, pero no afecta ni 5 el movimiento del barco, el buque no se mueve, entonces hace un sondaje y el que va no se va a afectar, y entonces va tomando uno a la vez, y después le pregunta al primer oficial a uno dónde tomó el lastre, que Cartagena, entonces dame los, Verón, Santa Marta, para cuestión de la densidad, saber exactamente, porque el buque puede haber venido full de lastre y cargó en New Orleans. Ah, no, entonces es 0.097 lo que está dando allá, o es 1. Entonces, hay que preguntarle al primer oficial sobre la densidad del agua, de esa agua que va ahí en el tanque el cual usted está sondeando. Ahorita que veamos nosotros el procedimiento, le va a quedar más claro a ustedes toda esta teoría que les estoy dando. Realizar las correcciones de calado, las draft correction. Esas son muy importantes. El buque, todos los buques graneleros, también lo tendrán los containeros y todo, pero no se utilizan, porque usted no va a hacer drop absorber normalmente en ese tipo de barcos, pero en el granero tienen su plano de draft correction, que es más o menos la figurita que está ahí. Ahorita les voy a mostrar un plano real de un barco. Entonces, como puede observarse en la figura, para los calados de popa se está leyendo el calado menor. Nosotros debemos tomar los calados, recuerda que todas las correcciones, para llevarlos a las perpendiculares. Si ustedes ven la figura, donde están los rayaditos son donde se supone que están las marcas de calado. El calado que estamos leyendo es menor a si el calado estuviera en la perpendicular. Por eso se hacen las correcciones, tanto en proa, popa, como en el calado medio. Entonces, por lo tanto, para llevar el calado observado al calado en las perpendiculares, la corrección tendrá signo positivo en el caso de popa y signo negativo en el caso de proa. Ojo, esto, los signos más específicamente en un curso más profundo le explican por qué es negativo y por qué es positivo. Para que tengan una idea, el signo está de acuerdo al el asiento del buque. Si el buque está apopado, la corrección en proa de la perpendicular es negativa. Al medio es negativa. Ojo, siempre si ustedes la encuentran como está aquí. En proa las marcas están a popa, al medio están a popa y en popa están a proa. Entonces los signos van de acuerdo a eso. No voy a profundizar lo que ustedes ya cuando hagan su curso de draft absorber le van a explicar más claramente y van a entender más claro. Esto solamente es para que tengan una idea del procedimiento. Entonces se hace una corrección por calados, por draft correction, porque las marcas de calado no están exactamente en las perpendiculares. Este es el plano que ustedes van a encontrar en el buque. Así lo van a encontrar. Es de un barco que yo hice, así, Entonces fíjese que clarito está la perpendicular y le pone a usted ahí donde están las marcas. Y arriba, aquí están las distancias. Aquí se la ponen la flechita y te ponen la distancia. Aquí está la distancia y aquí está la distancia. Fíjense una cosa importante en este plano,
que de pronto también lo vamos a ver en otro. Las marcas de calado en media cubierta hasta 9.4 metros, ahí está marcadito, están sobre la perpendicular, es decir, no hay corrección. Cuando el buque tenga calados hasta 9.4 metros para abajo, no hay corrección. Pero si el buque tiene más de 9.4 metros, fíjese que ya existe una corrección, 0.45 metros. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Eso se lo indica a usted en el plano. Y aquí está otro tipo de barco, otro planito que tiene otro barco con las mismas condiciones. Y aquí le va explicando a usted todas las cuestiones, las correcciones, toda esa vaina. Aquí están 9.8 metros a proa, 2.33 en popa y 0.54 en la corrección. Eso, así es como usted van a encontrar el plano de draft correcho. Lo toman y toman las medidas para hacer las correcciones. Para realizar los cálculos se debe utilizar el calado medio. Sin embargo, el buque está sujeto... estas son correcciones por la deformación, por el sagging o por el hogging, el quebranto o el arrufo. También hay que hacer esas correcciones. Entonces, por esas deformaciones hay que hacer esas correcciones por el arrufo o por el quebranto. En general, un buque tiende al quebranto cuando está vacío y al arrufo cuando está cargado. Esto no es una regla universal, estando influenciadas las deformaciones por las posiciones del puente y las máquinas. Entonces, para las correcciones de arrufo y quebranto, aquí ven ustedes ya ya más clara la imagen de qué es arrufo y qué es quebranto. Entonces, para que tengan una clara, no se les olvide bien, recuerden, el quebranto es partir un palo. ¿Usted qué hace cuando parte un palo? Eso se llama quebrantarlo. Entonces, siempre la parte media está más arriba que la proa y la popa. En el arrufo es lo contrario. La proa y popa están más afuera que en el centro del barco. Lógicamente que, a no ser de que sea un buque que le han dado mucho palo y mucho descuido, el arrufo y el quebranto es demasiado notorio. Pero normalmente el arrufo y el quebranto, usted lo nota, lógicamente, y se hace esas correcciones con el calado medio, le da las pequeñas diferencias. Con un buque que se haya hecho siempre el cargue y el descargue dentro de los procedimientos, con unas secuencias óptimas, el arrufo y el quebranto muy poquito. Pero hay que hacer las correcciones. Y esas correcciones se hacen automáticas dentro del programa, están hechas. Cuando usted ponga el calado medio y le va a dar diferencia entre el proa y popa, hacia allá arrufo y quebranto, la corrección se hace automática, porque ya está metida dentro del programa. Aquí está cómo se deben hacer el procedimiento de la corrección, la formulita que está metida dentro del programa. Esta es la formulita que ya está. Si ustedes de pronto van a aplicar en el programa y si se meten, van a encontrar ahí la fórmula. Pero eso uno no la toca para nada. Simplemente la ve o aplica el valor y esa fórmula se encarga de hacerle a usted la corrección. Y con esas correcciones, entonces nosotros entramos el calado medio de medios. Es decir, de todos los calados que tenemos, sacamos el medio de medios, que con ese es el que entramos nosotros a las tablas hidrostáticas para el cálculo, para hacer el procedimiento del cálculo. El calado medio de medios. No con el calado medio que nosotros vimos que al principio, que es el aparente. Ahorita, cuando veamos el procedimiento, van a notar la diferencia que hay entre el aparente y el calado medio de medios. Que sea 1 centímetro o 2 centímetros, eso le va a dar a usted una variación de la carga. Ahorita lo vamos a ver en el procedimiento. Hay otra corrección que se debe hacer. Todo lo que estamos haciendo nosotros ahorita son correcciones para llegar nosotros al cálculo, al calado exactamente al que vamos a tomar para entrar a las tablas. Está la corrección por el espesor de la quilla. ¿Qué es esa cuestión? Resulta que hay barcos que utilizan en las tablas el draft molded
y otros utilizan el draft extremo. Es decir, hay una pequeña diferencia y es el espesor de la quilla. Por eso se hace corrección por espesor de la quilla. Ese espesor de la quilla ustedes lo van a encontrar en las tablas hidrostáticas. Así como está este ejemplo que está aquí. Aquí abajo dice thickness of the kill plate 0.022 milímetros. Ese valor. Pero ¿qué pasa? No siempre se hace esa corrección. ¿Cómo sabe usted si hace la corrección o no? Simplemente usted entra a las tablas hidrostáticas y ahí le dice si está utilizando el calado extremo o el moldeado. Te lo indica con T o TK. Te pone esa cuestión. Entonces, fíjese en este caso de este buque. Este buque tiene los dos. Tiene la sonda de T y TK. El TK es incluida la espesor de la quilla y el T es sin la quilla. Fíjese que es 720 o si le ponen el espesor de la quilla 722.2. Entonces, usted dice, este buque tiene los dos, pero cuidado con el que usted va a utilizar. Tiene que verificar en el calado medio de medios que le dio si usted aplicó la corrección o no la aplicó. Porque, ¿qué pasa? Si usted aplicó la corrección y usted entra con el calado corregido en el TK, pues lógicamente que le va a dar diferente. Porque usted está metiendo con el TK con la corrección, es decir, debería entrar con el T. Entonces, si usted entró, fíjate que el T tiene 720, que ustedes ven aquí el ejemplo, y el espesor de la quilla, que es 0.22 milímetros, entonces el TK es 722. Entonces, debe hacer usted cuenta cuál va a utilizar, si hizo la corrección o no la hizo. En este caso, este buque trae las dos, pero muchos barcos traen una de las dos, o traen el calado moldeado o el calado extremo. Entonces, usted tiene que verificar cuál está utilizando el barco para saber si hace o no la corrección. Si el buque viene con el molde, le hace la corrección. Le tengo que quitar, porque el que usted halló, el que marca, el de las marcas de calado del buque, es con el calado extremo. Es desde la base, del fondo de la quilla. Entonces, le hace la corrección. Le quita el espesor de la quilla y entonces le va a dar el calado molde. Pero si usted ve que en las tablas dice TK o es con el kiln, entonces no le hace corrección. Simplemente analiza eso y sabe si tiene que hacer o no hacer la corrección. Y es importante porque fíjese que si usted coloca 720, le va a dar, digamos, como el de 720, 35.950. Pero si usted resulta que no hizo la corrección y le da 722, le da 36.056. Entonces, fíjese que hay una diferencia grande en el desplazamiento. Entonces, le va a dar a usted un error. Entonces, importantísimo que la corrección, si se requiere hacer que la hagan o no la hacen, si ustedes ven que el calado es, normalmente le ponen T y TK para que ustedes lo vean en las curvas hidrostáticas. Aquí viene otra corrección. Esta la voy a dar rapidito, rápido, las correcciones, indicárselas solamente. La corrección por asiento. Las tablas de desplazamiento. Esa es otra cuestión que tienen ustedes que tener en cuenta. Las tablas de desplazamiento están calculadas para un buque con calados iguales. Even keel. En la tabla que ustedes ven es el buque even keel y densidad 1,025. Esos dos valores son estándar para todos los cálculos o todas las tablas hidrostáticas en los buques. Entonces, como está para even keel y usted tiene asiento, hay que hacer la corrección por asiento. Es decir, cuando el buque tiene diferencia entre calados, ya sea el calado de popa sea mayor, apopamiento o aprobamiento, hay que hacer las correcciones para adecuarlas para que el buque quede como si fueran aguas iguales y poder entrar en la tabla. Entonces, por eso se hacen las correcciones por asiento.
El error que se produce en el desplazamiento es producto de la diferencia de forma entre la proa y la popa, lo que provoca un corrimiento del centro de flotación. Esa palabrita, ese elemento es importante. Fíjese que ahí entra el LSF. Lo vas a utilizar mucho en los cálculos de... mucho. Tiene que utilizar ese numerito, ese LSF, lo vas a utilizar en el procedimientos de cálculo del draft survey. Dependiendo de la forma del buque, el centro de flotación se desplaza. Bueno, esto ya es teoría dentro del centro de flotación. Se desplaza de proa a popa respecto al medio del buque de acuerdo con el calado medio. No se le olvide esa palabrita, el LCF, el centro de flotación longitudinal, que es la distancia de la perpendicular de popa al centro de flotación. Entonces, tengan en cuenta, si no se les olvide esa palabrita. Aquí está la fórmula que se aplica para la corrección por asiento. Esa es la formulita. 100 por el asiento, por el TPC, por el LSF, sobre la eslora interperpendicular. Fíjese que ahí está el LSF, entra el TPC. Todos esos valores usted lo tiene que calcular o encontrar o buscar en la tabla hidrostática de acuerdo al calado medio de medios que usted encontró. Entonces, el TRIN es el asiento que tiene el buque, el TPC, las toneladas por centímetro, el LSF, la distancia del centro de flotación, y el LBP, la eslora entre perpendicular. Fíjese que el buque por ningún lado utiliza la eslora total. La eslora total del buque solamente se utiliza para efectos de tarifas. Eslora total para cobrarle a usted el muellaje de un buque, por ejemplo. Se la cobran por metro de eslora total. Todos los cálculos para estabilidad, para cálculos estos de tablas hidrostáticas, son con eslora entre perpendiculares. Y todo eso se obtiene en las tablas hidrostáticas y en las sheet particular del buque. No les voy a profundizar esto, que si está popado, que si está probado, no importa, eso lo verán cuando ustedes vayan a hacer el curso de Draft Survey, donde les van a explicar más claramente cómo funciona cada cuestión del signo y todo, que si es la corrección positiva cuando el LSF está a popa, la negativa cuando está a proa, en fin, no los voy a enredar con esta cuestión, simplemente es que tengan la idea básica, clara del proceso del Draft Survey. Y este es como el resumen de eso que acabamos de ver. Este es el resumen, la fórmula y los símbolos, los signos de si es negativo o es positivo a la corrección. Este es como el resumencito ese que se hace de la corrección por desplazamiento. La fórmula está aquí arriba y aquí abajo están si el buque está aprobado, si el buque está popado, está negativo, es positivo. Porque es importante tener en cuenta el signo, porque le puede dar una variación en el desplazamiento neto final. Tenemos la segunda corrección, que la llaman corrección de Nemoto, que fue un ingeniero japonés que durante los procedimientos de construcción del buque estuvo analizando todo y sacó esa ya su segunda corrección. Ahorita vamos a ver esa segunda corrección cuando realmente se debe hacer. La primera corrección sola no es suficiente para volver el buque a la condición de calados iguales. Fíjese que todas las correcciones es para volver el buque a calados iguales porque el buque tiene un asiento, porque todo se hace con even keel. El cálculo de todos está con base a even keel. La segunda corrección por asiento se obtiene de la segunda fórmula: 50 por el asiento al cuadrado sobre la eslora perpendicular media por DMDZ. ¿Qué es DMDZ? Vamos a ver esa cuestión. DMDZ es la diferencia de momento de MTC por unidad de longitud. Ahorita vamos a ver también qué es eso, porque entre los cálculos ese MTC entra en unos puntos donde tenemos que tener en cuenta precisamente esa unidad de longitud. El TRIN es el asiento, el eslora perpendicular, y 50 es el factor de conversión de las unidades. El momento de trimado es producto del peso en toneladas por la distancia de metros del LSF.
Este momento moverá el buque alrededor del eje transversal que pasa por el centro de flotación. Ese es el punto el LSF es el punto de pivote del buque, para se aproba o se apopa. Ese es el punto. Se aumenta el calado, es donde le va a marcar a usted realmente el verdadero calado medio del barco. Aquí hay una partecita cuando vayamos a hacer el procedimiento para que lo tengan en cuenta y usted va a ver que el MTC más 50 y MTC menos 50, ¿qué es eso? Esa es esta explicación. Para calcular la diferencia de momento se procede de la siguiente forma. Recuerda que vimos que hay un dz de m de z, ¿no? Allá por la diferencia. Se calcula un valor MTC1 correspondiente al calado medio de medios más 0,50 y un valor MTC2 con el valor del calado medio de medios más 50 centímetros. Es decir, una diferencia, esa diferencia de 50 y más 50, en el estudio que hizo alguien y se dio cuenta, analizó y le resultaron los valores reales así, entonces le aplicó esa fórmula de 50 menos 50, son 50 centímetros por la diferencia de longitud que vimos nosotros anteriormente. Entonces el valor del DMZ es MTC1 menos MTC2 menos Z1 menos Z2, que es el calado medio menos 50 más 50. El Z1 es el calado medio corregido más 50 y el calado 2 es el calado medio corregido menos 50 centímetros. Ahorita vamos, como le digo, en el procedimiento que lo vamos a hacer ahora. Cuando terminemos aquí vamos a hacer un procedimiento, vamos a hacer el ejercicio real para que a ustedes les quede más claro qué es lo que hace o cómo llegamos nosotros al valor de la carga embarcada o descargada. Y esta es la fórmula que usted mete o que está allá en el sistema o en el formatico que usted tiene allá. Esa es la fórmula que está metida en la segunda corrección por asiento. No les voy a explicar ni ninguna cuestión para que no se vayan a complicar. Les había dicho algo de la segunda corrección y fíjese, aquí está cuándo realmente se debe hacer. Esta corrección solo es aplicable a buques de más de 150 metros o cuando el asiento es mayor al 1% de su eslora. Si no, cuando el asiento es menos de eso y son buques más pequeños, esa corrección es despreciable, no afecta. Lo que pasa es que usted en su cálculo el sistema está metido, entonces lo realiza de todos modos, así vaya a ser despreciable, ella automáticamente va a hacer la corrección. Pero le ponen a usted esa, digamos, claridad que realmente va a afectar esa segunda corrección para buques de más de 150 metros y que su asiento sea mayor al 1% de la eslora. Es decir, si el buque tiene 190 metros, si el asiento es de 2 metros, va a afectar, ya es más del 1% de la eslora. Esa es la cuestión para tener efectos. Pero el formatico que usted tiene o su programita, de todo modo lo va a realizar, así le dé 0, lo va a realizar porque está en el sistema, están todas las fórmulas metidas y ella va aplicándolas. Pero le aclaran esa cuestión. Y la última corrección que se hace, y es importantísima, es la corrección por densidad. Esa es la última corrección que nosotros vamos a hacer para ya tener nosotros, digamos, el desplazamiento bruto, no neto, el desplazamiento bruto del buque en ese momento. El desplazamiento obtenido de este modo debe ser corregido por la densidad del agua, ya que la mayoría de los astilleros confecciona las tablas para agua de mar de densidad igual a 1,025 a 15 grados. Es necesario corregir el desplazamiento para llevar el resultado a la densidad del agua del lugar donde se está realizando el draft survey, que es lo que le decía, para verificar es donde el buque está flotando en ese momento. Y ahí abajito está la fórmula que hay que hacerla, que es la corrección es 1,025 menos la densidad que usted tomó por el desplazamiento corregido sobre 1,025. Esa es la corrección que se hace por densidad. El símbolo
la corrección por densidad normalmente es negativa. El sistema lo hace negativo. ¿Por qué? Porque como está hecho a 1,025 y normalmente las densidades son menores que 1,025, en muy pocas partes en el mundo la densidad es mayor. Existen en ciertas partes donde da 1,28. Entonces, cuando es menor que la 1,025, la corrección va a ser negativa. Si es mayor, la corrección va a ser positiva. Eso se mete dentro del sistema y él se encarga de hacer esa corrección y ponerle el signo. Ya el sistema lo hace. Corrección por escora. Fíjese la cantidad de correcciones que hay que hacer en un cálculo de calados, porque es que todo eso afecta y va a dar una diferencia en toneladas. Puede que sea pequeña como puede que sea grande. Y entonces a usted le va a decir, no, el buque descargó más o el buque descargó menos y no le va a dar un valor real. Entonces viene la corrección por escora. En el momento de leer los calados, el buque debería encontrarse sin escora o con una escora mínima. Sin embargo, en muchas ocasiones hay escora. En estos casos es necesario corregir el desplazamiento por escora. Ese desplazamiento por escora tiene esa formulita, donde es TPC, el TPC1, el TPC2 y el calado medio babor, el calado medio estribor. Ese también lo vamos a ver en qué momentico es que nosotros introducimos esos datos para que se efectúe esa corrección, si es necesaria. Usted mete los datos, el sistema hace la corrección si considera que cumple, en que está la escora es tal que se debe hacer la corrección. Entonces, esta formulita es la que está metida en el sistema, en su formato o alguna cosa, para que haga la corrección por escora. Ya hicimos todas las correcciones que se necesitan. Ya en este momento estamos con el desplazamiento bruto del buque en ese momento. ¿Qué documentos se requieren para usted todos esos cálculos? Todo lo que usted, para usted poder introducir esos datos, pues necesita el desplazamiento en toneladas, el TPC, el MTC, y todo eso lo encuentra usted en las tablas hidrostáticas del barco, que cuando usted termina ya de hacer eso, primero, por favor, me suministra las tablas hidrostáticas, primero la entrega, de ahí usted saca en las tablas hidrostáticas, a veces va a encontrar el draft correction, para aplicarlo, el planito, y las tablas hidrostáticas para tomar usted todos los datos e introducirlos en su sistema. Los valores en las tablas, pues, lo otro también debe pedirle, aparte de las tablas hidrostáticas, el libro de sondas, que es independiente. En los buques está el libro de sondas y el libro, la tabla hidrostática son dos documentos diferentes. Y el primer oficial se los suministra. Y usted empieza a tomar los datos que usted requiere para poder efectuar los cálculos. Todos esos datos los va a encontrar en esos dos libros. Las medidas, normalmente, las medidas pueden utilizar metros cúbicos, es decir, toneladas por metro cúbico, o la densidad media del líquido que normalmente se transporta en el tanque y dar toneladas de ese líquido. Ahora les voy a mostrar en el documento que tengo, que se presenta, que se entrega, donde están los cálculos, donde está la sonda, está el volumen del líquido y está la densidad, para que le dé a usted el tonelaje de ese tanque y totalice normalmente cuánto tonelaje en realidad tienen todos los tanques, cuánto lastre tiene el buque. En el agua no tiene problema porque el agua dulce es 1. Entonces, es el volumen que hay ahí es igual a las toneladas. Pero en el agua de mar o en el lastre no, porque las densidades pueden variar. Entonces, usted le aplica la densidad y ahí va a obtener las toneladas de lastre que tiene el barco. Después de que nosotros tenemos el desplazamiento bruto, es decir, el peso total del buque, entonces tenemos que empezar a quitarle o a descontarle esos elementos que no son carga, como son el peso en rosca, el lastre, el combustible,
el agua dulce, y si el buque tiene piscina, pues verificar si está llena y hacer el cálculo de cuántas toneladas tiene, y la tripulación y sus efectos. Es probable que los pañoles, las provisiones, la tripulación, todo eso está incluido en la constante K, que usted se la pide al primer oficial. En los otros, entonces usted sí hace los cálculos de quitarle el peso en rosca, de quitarle el lastre, de quitarle el combustible, para que le quede un desplazamiento neto. El desplazamiento neto inicial menos el desplazamiento neto final le da a usted la carga que tiene el barco. Por eso se hace un draft inicial y un draft final, para hacer la comparación o la diferencia y saber exactamente cuánto cargó el buque o cuánto descargó. Las cantidades de carga o descarga calculadas deben ser muy aproximadas a las obtenidas por el máster de la nave. Aquí pone el máster, pero realmente es el primer oficial que es el que hace el cálculo. La precisión del draft survey dependerá del estado en que se encuentre el buque y las marcas de calado. Hay buques que las marcas de calado las tienen en un estado que para uno calcular, para uno verlas exactamente, le toca poder hacer un cálculo, ponerse a tomar la fotografía y verificar. No he tenido esa experiencia, gracias a Dios. Las condiciones del mar, en esa parte sí me ha afectado varias veces. El suelo, nosotros utilizamos, no lo haya comentado, pero allá, digamos, de pronto cuando alguien ya se meten ustedes a hacer el curso, verificar, nosotros utilizamos lo llamamos un caladímetro. En el caso de que haya el suelo del mar es muy pesado, se mueve mucho, entonces verificar. Entonces es una varilla metálica con una manguera y una bolita que está dentro de la manguera, y ella se va llenando y es así, se mantiene estática. Se utiliza en el calado medio del barco. Ese es el caladímetro para ver exactamente cuál es el calado, porque es que a veces es muy difícil por las condiciones del mar. Los surveyors por lo general representan, lo puede contratar a usted el dueño de la carga, lo puede contratar a usted el armador, lo puede contratar a la terminal, cualquiera que tenga intereses en la carga, lo puede contratar a usted. Usted a veces llega a barcos donde hay 3, 4 inspectores, o hay barcos donde solamente hay uno. Entonces, dependiendo de el que lo contrate. Todas esas partes son, y cada uno tiene su cálculo independiente, que cuando son 4 es independiente, pero se verifica entre todos, y cuando hay 4 pues puede dar mucho más exacta el cálculo y toda cuestión. Pero es dependiendo de quién lo contrate, usted lógicamente a esa persona es la que le tiene que entregar toda la documentación. En el caso mío, en la empresa que yo trabajo, él tiene contrato, es con las terminales. Entonces nosotros le entregamos toda la información a la terminal. Al buque le entregamos un certificado, no más, el certificado de que sí, señor, usted descargó tanto y listo, tanto. Pero los cálculos y todo se lo entregamos es a la terminal. Y ya viendo toda esta teoría que vimos, que ya vamos a ver un poquito cómo se realiza realmente el procedimiento para que ustedes entiendan más claro el procedimiento en sí. Entonces vamos a ver un ejercicio del draft survey. Entonces, vamos a ver aquí el ejercicio en sí, lo que yo hago como draft surveyor, el meterme después del cálculo en la computadora, como informático, qué es lo que hago para calcular exactamente la carga. Todo eso que le acabo de hablar de teoría, lo vamos a aplicar aquí ya en la práctica, en el documento. Entonces, estos 4 documentos que le voy a mostrar aquí de rapidez, son los documentos que yo le entrego a mi contratante. En el caso mío, la empresa se llama Internaval, lo entregamos a la terminal. Y entonces está donde está, fíjese, aquí está toda la información, todo el documento, y al final cuánta carga se descargó y cuánto faltó o cuánto se hizo de más. Si es negativo, pues que se descargaron, faltaron 6 toneladas en este caso,
o si es positivo, que se descargaron de más, que puede también ocurrir. Este otro documento donde está la información del capitán, los datos de la durante el perpendicular, que la toma, viene el lastre, toda la información. Fíjese, yo ahí le estoy entregando todos los tanques de lastre con sus ondas, con sus correcciones, con la densidad, el tonelaje está aquí abajo del lastre que existe, y por último, el certificado. Esos documentos se los entrego yo a la terminal, el soporte del trabajo que yo le hice. Y al buque le entrego únicamente el certificado, porque el buque a mí no me ha contratado. Entonces al buque le entrego, mire, primero, aquí hay un certificado donde el trabajo que yo hice, usted me dio que descargo más o que descargo menos. Esto, bueno, listo, lo firmo yo y lo firma el barco. Entonces, ese es el documento, esos son los documentos que están. Lo que ustedes ven en amarillo son los datos que se introducen manualmente. Y lo que está en blanco está todo formulado. Yo no toco eso. Ahí es el sistema, me va haciendo todo ese poco de fórmulas que les mostré, están ahí metidas y el sistema me va haciendo a mí el procedimiento, los cálculos y me va entregando datos. Entonces vamos a ver de rapidez todo el procedimiento aquí que se hace. ¿Cómo hago yo lo que les fui explicando? La toma de calados, dónde meto los calados, las correcciones, todos los documentos, hasta que llegamos nosotros al dato que necesitamos final de la carga embarcada o carga descargada. En este caso es un descargue, un buque que trajo, ahí dice maíz amarillo, lo trajo desde Brasil y a Cartagena. Ese es el procedimiento. Vamos a hacerlo ahora, los documentos, les voy a explicar a ustedes ahorita el paso a paso de cómo se hace ese procedimiento. Entonces, aquí están los documentos y aquí empieza. ¿Qué hicimos primero? La lectura de calados. Hicimos los calados, y los vamos introduciendo. Vamos introduciendo aquí. Aquí vemos calado de proa, calado medio, calado popa. Aquí le dice qué es cada cuestión. Calados de babor, calados de estribor. Entonces aquí los metemos. Lo que nosotros tomamos allá, las lecturas que hicimos, aquí los introducimos manualmente. Él me hace el cálculo y me saca aquí el calado medio aparente. El calado medio es simplemente mirándolo, el calado medio, dividir entre dos y listo. El calado medio está aquí. Es el calado medio aparente con un asiento aparente. Aquí después vienen las correcciones por draft correction, las correcciones de calado. Recuerda el planito que tuvimos allá, porque las líneas o las marcas de calado no están sobre las perpendiculares. Entonces aquí hacemos las correcciones. Fíjate que tienen sus signos negativo, positivo, de acuerdo a dónde están las correcciones. Que eso lo va a ver usted en el plano y ya indicará, sí señor, este es negativo, este es positivo. Ahí están las correcciones. Y aquí me dan, con esas correcciones, el calado verdadero. Aquí está el calado verdadero. 642.7. Y por último hacemos la corrección de la quilla. En este caso sí se hizo porque el buque utiliza el draft molded, o es decir, el calado moldeado para sus cálculos. Entonces tengo que, como yo lo que tengo es el calado extremo, entonces le hago la corrección y aquí me da el calado medio de medios. Este es el valor que yo voy a introducir en las tablas para hacer los cálculos. Y fíjese una cuestión, el calado medio de medios y fíjese el calado aparente. Hay una diferencia de 1.2 centímetros entre el calado aparente y el calado con las correcciones. Entonces, ese centímetro o 1.2 centímetros me puede equivaler a mí a un cierto número de toneladas, dependiendo del TPC del buque, 50, 60, 100 toneladas de diferencia. Entonces, por eso es que es importantísimo. Si usted hace los cálculos con 643, si algún día alguno de ustedes va a hacer ese draft sorbe, pónganse a hacer simplemente el cálculo y pónganle el calado medio y pónganle el calado medio de medios y van a notar la diferencia que existe al final,
que se nota que hay una diferencia bastante grande del peso. Entonces, lógicamente, no le va a dar un valor real. Entonces, por eso es importantísimo las correcciones para buscar el calado medio de medios. Este datico, 644.42, es con el que usted va a entrar. Míralo, aquí está. Automáticamente se pasa para acá y con ese usted va a entrar a las tablas hidrostáticas para buscar los datos que usted necesita. El desplazamiento, el TPC y el LCF. Fíjese, lo que es amarillo es manual y lo blanco es lo que está formulado. ¿Por qué yo utilizo ese que anterior y posterior? Simplemente porque tengo que interpolar. Porque normalmente es rara vez el calado medio de medios da exacto a un valor que esté en la tabla hidrostática. En este buque, por ejemplo, las tablas hidrostáticas van de 10 en 10. 640, 650, 660. Entonces tengo que interpolar porque a mí me dio 644. Entonces lo que hago es una interpolación. Eso es lo que hago, interpolación, para que me dé el dato real, que es el que está en la mitad del blanco. Ese dato real, que esos son los valores que necesito para que se vayan metiendo en los datos para que me efectúe el cálculo. Entonces hallamos el desplazamiento, el TPC, el LCF, todos esos datos están en las tablas hidrostáticas. Aquí está lo que vimos nosotros allá, el MTC más 50 y el MTC menos 50. Entonces el calado medio le sumamos 50 centímetros y al calado medio le restamos 50 centímetros y hallamos el MTC. Y después vimos uno donde estaba el DZ, sobre DP, que era con el calado medio de babor y con el calado medio de estribor, hallamos el TPC de babor y el TPC de estribor. Tenemos el calado medio de babor. Si ustedes se van a dar cuenta, 652 es el calado medio de babor y 634 el calado medio de estribor. Ese fue el que nosotros leímos. Entonces, con eso hacemos los cálculos. Tomamos todos esos datos y esos datos automáticamente pasan a este. Son los, allá en la tablita que le mostré, ahí. Ese es el siguiente pasito que va verificando ahí. Entonces ahí te sale a usted el desplazamiento. Primero, usted encuentra el desplazamiento bruto. Ese es el primero que usted encontró, el desplazamiento bruto. Busca el TPC. Estos valores que están aquí son los que se van a aplicar en las respectivas fórmulas que nosotros vimos para las correcciones. El TPC, LCF, MTC más 50, MTC menos 50, el TPC de babor y el TPC de estribor. Luego de eso, fíjese que todo eso en blanco es automático. Está formulado. Yo no toco para nada eso. Viene después la primera corrección, la segunda corrección, la corrección por escora, el desplazamiento neto. Aquí está el desplazamiento, pero el desplazamiento ya con todas las correcciones que se hicieron. Se hace la corrección por la densidad y encontramos el desplazamiento verdadero ya. Ese es el desplazamiento bruto ya con real del buque en ese momentico. El desplazamiento bruto real del buque en ese momento con la densidad y con todas las correcciones. Entonces ya teniendo eso, procedemos a los deducibles, a descontar todo eso que no es carga. Tenemos combustible, fuel oil, diesel oil, lubricante, en algunos casos otros, cuando aparecen otros valores, entonces se coloca ahí, puede ser sludge o alguna cosa, bueno, en este caso no tenía nada, el lastre y el agua dulce. Fíjense que todo eso es manual. Metemos todos esos datos y nos da el total de deducciones, que en este caso es de 8.134.7 toneladas. Fíjense que son 8.000 toneladas que hay que deducirle a ese desplazamiento bruto. Y al hacerle nosotros las deducciones, tenemos el desplazamiento neto. El desplazamiento neto del buque. El desplazamiento neto del buque tiene la carga y el light ship del barco.
Ese es el desplazamiento neto. Entonces, como nosotros queremos saber cuál es la carga, le restamos el light chip. Y ahí tenemos nosotros el inicial, el desplazamiento neto inicial. Ya, bueno, primero tal cosa, bueno, aquí ya primero aquí tenemos, entonces nos veremos al finalización de operaciones. Ok, perfecto, nos vemos al final de operaciones, y nos vamos. Ya terminamos el draft survey inicial. Terminó el buque y llegamos. Y volvemos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos al inicio. Lectura de calados, las correcciones. En este caso, las correcciones son las mismas. Las correcciones son las mismas. En proa y popa, tal cosa. Usted tiene que verificar, recuerda, en el buque, en el planito que vimos, que cuando el calado pasaba de cierto punto, en este caso de 9.4, había corrección. Cuando estaba menos de 9.4, no había corrección. Entonces, usted tiene que verificarse a ver si eso pasa. En este caso, son los mismos del arriba. No hay ninguna corrección diferente. Entonces, hacemos las correcciones y la corrección de la quilla, del espesor de la quilla, si usted la hizo al inicio, tiene que hacerla al final. Eso sí es la misma. No puede, no, que es que ahora va a hacerse sobre, no, la cálculo de estabilidad de las tablas estáticas es la misma tabla. Entonces, si usted hizo corrección al inicio, por ende, también hay corrección al final. Y con esos valores nos metemos a las tablas y buscamos, hacemos idéntico el mismo procedimiento que hicimos al inicial. Buscamos los mismos datos, lógicamente, con el nuevo calado, con los calados que miramos nosotros al final. Tomamos los datos, esos datos van aquí, se hace la corrección por densidad. En este caso, nos dio la misma densidad al inicio que al final, pero hay veces que la densidad es mayor o la densidad es menor. Aquí en Cartagena, porque resulta que llovió mucho, resulta que el desagüe de los canales salió por la lluvia, fue mucho más el desagüe, varió la densidad, o puede que sea la misma. Y esa que tomamos nuevamente, la colocamos ahí. Y quedamos con el desplazamiento ya corregido, el desplazamiento bruto. Le hacemos las correcciones por los deducibles, por aquellos que no es carga. Tenemos fuel oil, diesel oil, lubricante oil. Fíjese que al Sarpe sí tenía otro. Importante una cuestión. Este otro tanque se aceptó porque al inicio se sondió ese tanque y estaba vacío. Pero resulta que usted ese tanque no lo sondió, el primero no le dijo nada, tal cosa. Al final, no, mire, que tengo ese tanque. No, primero, nosotros ese tanque no lo sondeamos al inicio, ese tanque no lo tengo en cuenta al final. Porque usted puede haber hecho un manipuleo, alguna cosa, un manejo que no es real. Entonces, importante que lo que se haga al principio, lo que se sondea al principio, se sondea al final. Este se hizo porque al principio, ese es un tanque que en ese caso, un tanque que el buque usa para lavar bodegas, y entonces lo había llenado ya de agua para que iba a lavar las bodegas, pero lo habíamos sondeado al inicio y no tenía nada. El lastre lo volvimos a hacer y el agua dulce. Y tenemos el total de deducciones. Con eso tenemos el desplazamiento neto final. Desplazamiento neto final. Y el desplazamiento neto final menos el desplazamiento neto inicial nos da a nosotros el total de la carga a bordo. Esa formulita también está. Usted pone manualmente la carga por BL y te va a dar la diferencia. Y ese es el cálculo del draft survey. Ese es el procedimiento del draft survey. Fíjese que no es una cosa sencilla. Lo que pasa es que ya con el tiempo uno le va cogiendo ya digamos, como se dice, la comba al palo. Pero no es una cuestión sencilla. No es solamente mirar calados y ya tenemos. Hay una cantidad de cuestiones que hay que hacer de correcciones. Y este es el datico final, que es este documento que nosotros le entregamos al contratante. Fíjese, ahí está el mismo, 599, todo el procedimiento.
Entonces, eso es todo lo que se hace para el Draft Survey. Entonces, muchachos, espero que les haya quedado por lo menos una claridad del procedimiento que se efectúa para la inspección de calados o el Draft Survey, que, como les repito, se hace es para los buques de granel, carga a granel seca. Los otros buques de carga en general. En los cargas líquidas, no sé, no lo he hecho. El Draft Survey tendrá otro nombre porque no se utiliza. Usted sabe que un buque tanquero no se manejan toneladas, se manejan barriles. Entonces tiene otros procedimientos, toda la cuestión. El Draft Survey se maneja en buques de granel seco, tanto minerales como granel limpio y toda la cuestión, para saber exactamente cuál es la carga que se embarcó o la carga que se embarcó. Entonces, eso que acabamos de ver, vuelo de pájaro, digamos, ya si ustedes quieren profundizar o quieren hacer el curso, ya normalmente son de 20 horas, alguna cosa, lo realizan y ya les profundizan más los conocimientos para que realmente puedan ir y hacer un Draft Survey en un buque. Entonces, les agradezco muchísimo por la atención y por la participación de todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Francisco, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Creo que ha sido una presentación bastante descriptiva. Estoy escuchando bastantes opiniones muy favorables aquí en el chat. Permítame un minuto para revisar aquí si tenemos alguna pregunta. ¿Me confirmas, Carlos, cuál es la dinámica de las preguntas? Si las debo revisar aquí por la página, por el enlace de YouTube. ¿Me confirmas, por favor? Sí, correcto. No hay preguntas hasta el momento. Pues confirmamos con la audiencia si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Por ahora no se han presentado preguntas. Bueno, de todos modos, quiero agradecer al capitán Francisco José Gómez por su excelente presentación y al capitán Carlos Torres por su amabilidad de compartir este tipo de presentaciones. Invitarlos a todos a que se suscriban tanto al Vademecum Marítimo, que es una comunidad académica, como lo comentó el capitán Carlos Torres. Tenemos algo más de 720 miembros de 17 países, en el cual compartimos netamente información académica. Y asimismo los invito para que se suscriban a la plataforma Sionet, donde también se comparte información marítima, portuaria, náutica y logística. No habiendo más preguntas, les agradezco mucho. Vamos a preparar nuestra próxima charla para alrededor de unas 3 semanas y nuevamente les estaremos contactando. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias. Qué pena, le interrumpí. No, capitán Francisco José Gómez, excelente su presentación. Creo que en la medida que no hubo preguntas fue porque usted fue muy detallado, a pesar de que manifieste que hay un curso de por medio. Creo que la asimilación de lo que usted dijo es un alto porcentaje y le agradezco mucho su profesionalismo y la actividad que acaba de hacer. Evidentemente, César, muchas gracias. Invitarlos a las empresas que no se hayan registrado. No estamos cobrando absolutamente nada. Nosotros estamos haciendo un programa de promoción digital
en nuestras redes sociales de las empresas del sector marítimo, portuario, fluvial. Hacemos visible estas empresas. Evidentemente, el tema digital se impuso. Lógicamente, la pandemia permitió este salto, pero esto llegó para quedarse. O sea que los invitamos a que hagan parte de este ecosistema digital y agradecerles a todos su asistencia, su paciencia. Y la paciencia no fue porque tuvieron paciencia, sino por el interés que despertó esta conferencia. Muchas gracias, capitán Francisco José Gómez, capitán César Indauro, y a toda la audiencia. Una feliz noche. Bueno, y listo, les agradezco muchísimo la participación. Me agradó muchísimo poderles pasar a todos, digamos, esta información, esta experiencia laboral que ojalá les sirva a muchos para su futuro. Y César, cuente conmigo para cualquier otra cuestión que requiera, que podamos apoyar. Y realmente ha sido un éxito este Vademecum Marítimo, sobre todo que muy dedicado realmente a la cultura, a la educación marítima, información, todo lo que tiene que ver con el negocio marítimo y que todos hemos disfrutado. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.